¿Qué tal? Buenas tardes a todos los cibernautas desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde se encuentra el emporio petroquímico más grande de Latinoamérica. Estamos transmitiendo en vivo desde la izquierda humanista. El tema de hoy, acontecimientos históricos, ambientalismo y una opinión sobre un proyecto de desarrollo económico por parte del ingeniero Culberto Sánchez. Agradezco la presencia de los panelistas permanentes, al exopolitólogo Marco Antonio Castellanos. Marcos. Gracias, Andy, compañeros. Al psicólogo Alfredo Catemir como comentarista político. Gracias. Y al ingeniero Culberto Sánchez, él es especialista en temas energéticos. Hoy, acontecimientos históricos. Vamos a iniciar meramente dándole las gracias que somos vistos y escuchados por más de 260,000 visualizaciones en nuestro programa que se llama Desde la Izquierda Humanista. Hemos cambiado ya el formato, nuestros temas van a ser relacionados a la historia, temas de interés políticos y sociales. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje de la historia como José Vasconcelos Calderón y Porfirio Díaz. ¿Por qué el aniversario luctuoso? Porque el día de mañana, 30 de junio, es el aniversario luctuoso de este gran pensador mexicano, como lo fue José Vasconcelos Calderón, oaxaqueño de nacimiento, nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882, activista en el movimiento maderista, se adhiere a Venustiano Carranza en su lucha contra Victoriano Huerta. Fue rector de la Universidad Nacional, hoy Universidad Nacional Autónoma de México, y secretario de Educación Pública en la administración de Álvaro Obregón. Eso es finalmente una reseña histórica para no pasar por alto esta fecha tan importante, el día de mañana, aniversario luctuoso de José Vasconcelos Calderón. Porfirio Díaz, conocido como un dictador en la época de 1910, su nombre completo es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nació en la ciudad de Oaxaca, también oaxaqueño de Juárez, el 15 de septiembre de 1830 y muere en París el 2 de julio de 1915. Estamos hablando que va a haber un aniversario un cuarto el próximo martes o miércoles. También se desempeñó Porfirio Díaz como presidente de México en varias ocasiones, desde el 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911. Fue un político, militar y dictador. Antes de asumir la presidencia, fue militar destacado que brilló por su participación en la segunda intervención francesa en México. Combatió la batalla de Puebla. Benito Juárez en 1863 lo nombra general de división. Estos son los grandes personajes de la historia. Nuestro programa hablará sobre acontecimientos políticos, sociales y personajes destacados de la época histórica y postrevolucionaria también. Alfredo Catemir. Vitalismo. El agua ha sido la gran aliada del hombre desde que el hombre se encuentra en la faz de la tierra. Le servía el agua para múltiples funciones, para beberla sobre todo, para curar sus heridas, le servía de trampa para que cazara a los animales que llegaban a tomar a los cuerpos de agua, ríos, lagunas, todo tipo de cuerpos de agua, llegaban los animales y eran atrapados por el hombre. El agua siempre fue la gran aliada que les llevó alegría, les llevó diversión, les llevó salud, les llevó vida.
sin agua no hay vida. Todo eso se los llevó el agua al hombre desde que el hombre se encuentra en la faz de la tierra. Sin embargo, en ese entonces no existía la palabra contaminación. El agua era completamente cristalina, de donde nacen todos los ríos del mundo, de las montañas. Los ríos nacen en las zonas arboladas montañosas por las frecuentes lluvias en ese sector de la geografía mundial. Escurre el agua a través de arroyuelos y va formando ríos caudalosos de esa agua de la lluvia en la montaña. También cuando las montañas son muy altas, en los picos de las mismas se forma nieve o hielo, y en el amanecer, al comenzar a aumentar la temperatura ambiental, esa nieve se derrite y también por escurrimiento pasa a formar ríos, y si esa nieve es abundante son ríos caudalosos también con agua apta para el consumo humano. Así nace el agua en las montañas y recorre cientos y a veces hasta miles de kilómetros, repartiendo, repito, salud, alimentación, diversión. El agua es mucho para el hombre. Diversión porque ahí nadan, ahí se divierten, ahí juegan. Alimentación porque del agua el hombre obtiene los peces y todo tipo de moluscos que le han servido de alimentación desde épocas muy remotas. También el agua le sirvió al hombre en su desarrollo social, económico y político, le siguió sirviendo a la humanidad el agua. El primer vehículo que se movió independientemente ya de cualquier bestia que lo fuera jalando fue el coche movido por vapor de agua. Nótese cómo el agua sigue presente en el desarrollo del hombre. Los buques que atravesaban los océanos de lado a lado eran movidos por vapor de agua. Eran los conocidos como vapores, buques de vapor altamente contaminantes porque quemaban carbón. Donde iban surcando los océanos, dejaban una gran nube que eran ya los inicios de la contaminación ambiental. Posteriormente vino a construirse el primer ferrocarril que surcaba los continentes de norte a sur, de oriente a poniente y viceversa, y era a través del ferrocarril movido por máquina de vapor. Nuevamente, el agua está presente en el desarrollo del hombre. El agua nos ha acompañado por siglos. Sin embargo, el ser humano ha sido injusto, no ha sabido valorar al agua, que es nuestra gran aliada. En la actualidad, el hombre contamina el agua. Las comunidades que se encuentran cerca de los ríos reciben la basura doméstica, incluso hasta los desechos industriales. Criminalmente se arrojan al agua los desechos criminales, y río abajo, esa misma agua, disponen de ella comunidades para asearse, para preparar sus alimentos, para hacer la limpieza de sus hogares, pero ya es un agua contaminada. Hay enfermedades provocadas por la contaminación del agua río arriba. Diariamente se sigue contaminando el agua criminalmente. Hoy en día, el agua nos aporta un gran beneficio a los humanos. El agua es usada de manera inteligente, estratégica, por la ingeniería hidráulica para construir las plantas hidroeléctricas a través de las cuales el agua sirve de energía motriz para darle vuelta a las turbinas que generan la energía eléctrica, que le llevan electricidad a un porcentaje elevado de la población mundial. Nótese cómo el agua sigue siendo nuestro gran aliado en el mundo a través del tiempo. Sin embargo, el agua apta para el consumo humano se está terminando en el planeta. En mi próxima intervención voy a continuar hablando del agua porque es un tema básico
del ambientalismo actual. Muchas gracias al psicólogo Alfredo Canterville. Efectivamente, es el segundo tema de hablar sobre el ambientalismo de la 4T. Hablar del ambientalismo es hablar de un movimiento que promueve la protección de la naturaleza. Ambientalismo es un término que se emplea en algunos países de Latinoamérica para aludir el ecologismo. Así se denomina el movimiento que impulsa el cuidado de la ecología y la protección de los recursos naturales. La intervención sobre el ambientalismo por parte del exopolitólogo Marco Antonio Castellanos. Gracias, Andy. Compañeras, compañeros, nuestro planeta es un planeta vivo, donde sus recursos son escasos y no renovables. El ambientalismo, como filosofía del humanismo mexicano, tiene primero que cumplir con la educación, cosa que está haciendo de manera sobresaliente, pero es la educación lo que va a crear conciencia ecológica, de considerar al planeta como algo vivo que tenemos que cuidar todos, porque de eso depende la supervivencia de la especie humana. Hoy, con el Protocolo de París, tenemos el gran desafío. México pertenece al Protocolo de París desde 2016, que luchar por no sobrepasar 2 grados centígrados. Hacer todo lo posible, toda la lucha mundial, global, porque no se rebasen esos 2 grados centígrados. El Protocolo de París incluso quiere que la adaptación humana para su sobrevivencia tenga como límite ahora 1 grados centígrados. Imagínense ustedes lo que cuesta en políticas y en geopolítica ponerse de acuerdo para salvar al planeta y sobre todo a nuestra especie, porque si hay una extinción por el cambio climático, pues el planeta sigue, pero nosotros como especie exitosa fracasaríamos entonces. Y también resalta algo muy importante. Bajar medio grado requiere una tarea colosal, compañeras y compañeros. No podemos ser irresponsables en el manejo de estos datos, porque todo lo que se demuestra en el mal uso de estos datos es falta de conocimiento ecológico. Es importante entonces crear conciencia ecológica, porque aquí es donde se enlaza precisamente cuáles son las herramientas de la conciencia ecológica. Y aquí es donde también el humanismo que nos deja como legado el presidente López Obrador y que ahora se va a incentivar con nuestra presidenta electa Sheinbaum, toma características trascendentales. Y estas solamente se pueden obtener a través de la moral y de la ética. La educación nos permite considerar, por ejemplo, para dar un ejemplo, a la basura personal de nosotros como de nuestra propiedad y de colocarla en el lugar preciso, porque esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que formar las nuevas generaciones dentro de esa ética aquí en México que nos lega el presidente López Obrador en todo el contenido de la filosofía política, que no ideología para mí, del humanismo mexicano.
Compañeros, esta es la gran tarea. Esta es la tarea que va a tomar ahora la presidenta electa Sheinbaum, porque ella es doctora, especialista, es una científica que conoce del tema a fondo. Y esto nos permite también llevar una geopolítica donde México con Sheinbaum ahora y donde Veracruz con Nale también tienen un porvenir enorme, porque nada más ni nada menos, compañeras y compañeros, es de hacer de México una potencia global. He dicho. Gracias a Marco Antonio Castellanos, acertada tu opinión. Estamos hablando desde la izquierda humanista sobre el ambientalismo. El ingeniero Humberto Sánchez, ¿una opinión? Bueno, mi opinión va dirigida al ciudadano y es una reflexión que tenemos que hacer. No es el gobernante finalmente el que nos va a inculcar el quehacer diario que nos puede ayudar a combatir ese calentamiento global, que también está en nuestras manos ayudar a combatirlo. Les hago el siguiente comentario. El uso del vehículo automotor de combustión interna no solo trae un agotamiento de un recurso natural como es el petróleo, que finalmente hará falta a nuestras generaciones futuras, sino que a la vez un servidor, un punto de vista personal, ustedes sabrán, no es ético que una persona se tenga que mover con 3 toneladas de fierro de un sitio a otro en su deambular diario. Hay muchas actividades, ir al supermercado, que a lo mejor está a 3 cuadras, ir por las tortillas, etcétera, que muy bien se pueden realizar caminando. Se puede utilizar la bicicleta, pero vuelvo a repetir, es algo que no lo veo yo ético, que se tenga que mover un individuo con 3 toneladas de fierro, y máxime si trae una Expedition, si trae una Suburban. Y luego hay actividades que sí se pueden hacer deambulando o en bicicleta. Les comento, para que la gasolina haga explosión en un motor de combustión interna, se necesita una temperatura de 600 grados. ¿Qué sucede? Que en la ciudad de Coatzacoalcos, calculo, no es un dato exacto, no lo tengo corroborado, pero han de circular unos 40,000 vehículos en este momento. ¿Qué sucede? Que esos 600 grados centígrados de la combustión de esa gasolina es calor que va al medio ambiente, es calor que se disipa y estamos aquí en nuestro entorno. Y a la vez tenemos planchas de concreto que no son ni siquiera terreno natural, que tengan una humedad que permita que no sea tan grave ese calor que están irradiando los motores. Cada motor de combustión interna que vemos circulando es el equivalente de un horno de microondas. Imaginen ustedes cómo queremos que la temperatura de la ciudad de Coatzacoalcos sea más benigna si estamos circulando permanentemente 40,000 hornos de microondas en nuestras calles y avenidas, y ese calor se disipa al entorno. Es lo que nos tiene también muy exagerado el calor, y podemos ayudar con medidas del ciudadano. No sé si sea necesario implementar un hoy no circula, que sería muy drástico, pero sí creo que sí podemos reducir en la medida de lo personal el uso del vehículo automotor de combustión interna, que pues no existe otro por el momento. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Humberto Sánchez. Síganse conectando y compartan. Estamos desde la izquierda humanista. Psicólogo Alfredo Capdeville. México tendrá a la primera presidenta de México, es ambientalista. ¿Cuál será el desafío para
para la nueva presidenta? ¿Cuál es el compromiso? Sí, como que bien está haciendo? dices, nuestra actual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un doctorado en ambientalismo. Precisamente, seguramente, con toda seguridad, ella nunca pensó que esos grandes conocimientos sobre el cuidado de la naturaleza, sobre el beneficio hacia el medio ambiente, en un momento dado le van a dar la oportunidad de aplicarlos en bien de su país desde la cima del gobierno mexicano. Esa es una fortuna, tener ese conocimiento y la gran oportunidad de hacer algo por su país en cuanto al medio ambiente. Continuando con lo que dejé pendiente en mi primera participación, quiero decirles que hay otro elemento importantísimo que ha contribuido históricamente al deterioro del medio ambiente y una baja calidad de la vida del ser humano, la tala de árboles en las zonas montañosas. Como bien les decía el compañero Marco Antonio Castellanos, hay estudios científicos elaborados con alto rigor que han demostrado que la tala de árboles en las zonas arboladas provocan un empobrecimiento de la tierra de la montaña al grado de que sin árboles la tierra se erosiona y ya no pueden nacer ningún tipo de vegetación. Eso en países que son más antiguos que México ya ocasionó, ya llegó a formar una crisis hídrica, es decir, ya han padecido y están padeciendo sequías generalizadas por falta de zonas arboladas montañosas. Al faltar estas, disminuyen las lluvias prácticamente a cero y los ríos se han ido secando. Ríos que antes eran caudalosos se han ido secando y esto ha provocado sequías, como su nombre lo indica, y han tenido que recurrir a extraer el agua del subsuelo en pozos, sacan el agua del subsuelo, que es la extracción de agua de los acuíferos, que es el último recurso del ser humano después de haber acabado con sus ríos caudalosos. El último recurso es disponer del agua de los acuíferos. Se ha hecho esto, pero no han realizado los estudios geohidrológicos necesarios y han llegado al extremo de agotar esos acuíferos. Los acuíferos son depósitos naturales de agua que están ahí desde la época de los dinosaurios. Esa agua se ha ido acumulando ahí por escurrimiento, por filtración, y en las cavernas que se forman en el subsuelo gotea formando estalactitas, y esas aguas acumuladas ahí en esos acuíferos tienen siglos. Pues el hombre, de manera irresponsable, extrayéndolas en forma exagerada, ha logrado secar, agotar los acuíferos por sobreexplotación, generando tremendas crisis hídricas que son un drama para la humanidad. En México, por supuesto que eso no va a ocurrir, porque, como decía el ingeniero Cuthberto, estamos aumentando la placa de concreto. Es decir, estamos sustituyendo las áreas verdes de zacate, de pasto, de árboles, por placas de concreto a donde llegan los rayos del sol y estos se vuelven a levantar, ya no penetran en la tierra, ya no se neutraliza la temperatura por las áreas verdes, no, se regresan y las corrientes dominantes de viento conducen ese aire caliente a muchas ciudades que antes tenían un clima benigno, ahora sufren de calor extremo debido a la placa de concreto que cada vez es mayor. Bien decía el ingeniero, si nosotros implementáramos un hoy no circula, por supuesto que iba a disminuir la cantidad de vehículos que transitan en la ciudad y la temperatura que provoca la combustión interna de los vehículos, por supuesto que iba a disminuir.
en la Ciudad de México y otras ciudades se aplica el hoy no circula, no tanto por el calor, sino por el humo, el smog derivado de la combustión interna, que viene siendo el monóxido de carbono, un veneno que están respirando los citadinos, los habitantes de las grandes ciudades, hasta el momento en que se da la inversión térmica, que sube el aire caliente y en ese momento ya disminuye el alto grado de contaminación ambiental. Nuestra presidenta, yo tuve la oportunidad de escuchar en varios de sus discursos un compromiso de mejorar el medio ambiente de las ciudades. Esto se hace, por supuesto, a través de una educación. El mexicano, desde la primera infancia, tiene que aprender y tiene que reconocer el valor de la naturaleza. El hombre forma parte de la naturaleza. La vegetación también forma parte de esta. Si se atenta contra las zonas arboladas de la montaña, están atentando contra la vida animal. Y repito, el agua es vida. Sin agua no puede haber ninguna manifestación de vida, no pueden haber microorganismos, no pueden haber mamíferos, ningún tipo de vida puede darse si no hay agua. En los países que ya agotaron sus acuíferos y que ya no llueve porque ya no hay árboles, ahí en esos países viven crisis hídricas y se comienzan a dar éxodos porque cierran sus puertas. Las fábricas, las empresas grandes que dan empleo a miles de trabajadores cierran sus puertas porque ya no hay agua ni para los baños, generando grandes desempleos, y el desempleo ha generado miseria, inseguridad, y no es posible vivir en esos lugares, y todo se originó por falta de agua, por no saber cuidar nuestros recursos naturales, por falta de árboles, por contaminar el agua. Tenemos una gran tarea. Seguramente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que coincide mucho con la ingeniera Rocío Nale, coinciden mucho en el sentido de responsabilizarse en un cuidado extremo de la naturaleza para evitar que nuestro país llegue a sufrir crisis hídricas como ya existen en otros países. Tomemos la experiencia del extranjero, que actualmente tienen una muy mala calidad de vida debido a la irresponsabilidad que han mostrado para cuidar el medio ambiente. Cero cuidado del medio ambiente ha sido igual a disminución de la calidad de vida y sufrimiento, el drama de la sequía que ya viven muchos países. Para terminar, les quiero decir que en América Latina hay 2 países que son los más propensos a padecer sequías, crisis hídricas. Son México y Chile, por su situación geográfica y por la ubicación, la colocación de sus placas tectónicas y por los vientos dominantes que existen en estos 2 países y por la falta de cultura, incluso hasta por la corrupción. Son los 2 países los primeros que podrían llegar a padecer crisis hídricas con sequías generalizadas. México y Chile. Debemos evitarlo. Estamos a tiempo. La educación de los niños es vital para que ellos adquieran conciencia y desde temprana edad impidan que se presenten estas tragedias humanas. Gracias. Muchas gracias al maestro Alfredo Calderbeira, ilustrativa su intervención. La ecología y el cuidado de la naturaleza debe de ser un llamado a la conciencia de los habitantes de este planeta. Eso va más allá de nuestro país, de nuestro municipio. Es un llamado, es la formación de los jóvenes, hacer conciencia sobre el cuidado de la ecología. ¿Qué políticas públicas se deberán de implementar por parte del gobierno? ¿Cuál sería tu sugerencia, Marco Antonio Castellanos? Bueno, estas habrán de salir de precisamente la comunidad científica y avanzarán en las instituciones, porque es una cuestión de especialistas en el cuidado del medio ambiente y en la actividad ecológica
y de los ecólogos, porque una cosa son los ecólogos, que son los científicos, y otras los ecologistas, que son los activistas, pero en conjunto deberán actuar con conocimientos para que las políticas públicas sean eficaces y sirvan a la ciudadanía, a los mexicanos, para tener un país acorde a los protocolos globales de protección al medio ambiente. Así que ahorita que habla del agua, el maestro Capdeville, yo quisiera recordar, como decía Sandy, que somos un planeta, pero los astrofísicos, los cosmólogos que buscan vida en otros planetas, la condición es que haya agua, porque es la condición número 1 para la existencia de la vida, tal y como la concebimos. Entonces, ahora que toca el tema del árbol, veo que confluyen ahí, por un lado, el conocimiento o la educación, y por otro lado, la conciencia. Ya vimos que no puede haber conciencia ecológica si no hay conocimiento del medio ambiente, a través de la educación. Miren ustedes el caso del árbol. Los árboles, los arboríferos, compañeras y compañeros, fueron las primeras especies que aparecieron sobre la faz de la tierra. Pero como organismos vivos, quiero que sepan que los árboles, y yo creo que ya lo saben, los árboles tienen lenguaje. Se comunican, son seres vivos que se comunican con sus lenguajes a través de los aromas y a través de las raíces se avisan de que están en peligro otros árboles por virus, por bacterias, por hongos. Ellos se avisan uno al otro. Y también cuando un árbol es talado, tratan de revivirlo. Tratan de que si quedó un poco de tronco ahí, de que siga viviendo, lo siguen alimentando. Son seres vivos sensibles, con lenguaje. Así tenemos que ver a las plantas, a los animales, como seres que debemos de respetar como nuestros hermanos menores. Todos estos valores, como bien señala Capdeville, son los que van a regir el futuro de México. Y sí coincido, y creo que todos los mexicanos coincidimos en que ahora lo vamos a lograr, porque tenemos una presidenta que tiene el conocimiento, que tiene la conciencia para hacerlo, y cuenta con un equipo de especialistas y de científicos muy capaces. Por eso México va a ocupar un lugar importante en los próximos protocolos para protección del medio ambiente, porque es la condición de su desarrollo, es la condición sine qua non para que sea potencia global. He dicho. Gracias. Gracias, Marco Antonio Castellanos. Para terminar este segundo bloque, vamos a darle la palabra también al ingeniero Cuthberto Sánchez, y con esto terminamos y entramos al último tema, que será sobre el desarrollo económico en el estado de Veracruz. Esa va a ser una opinión principalmente del ingeniero Cuthberto Sánchez. Bueno, ya hemos tratado el tema del medio ambiente. Corresponde a los científicos decir las acciones que se deben de tomar, pero ahora que Morena tiene la mayoría calificada en el legislativo, el judicial se va a reformar para que se democratice y se limpie en su honestidad, y el ejecutivo, que es el encargado de que se lleven a cabo las leyes, es una gran responsabilidad de Morena en los congresos llevar a leyes todos los lineamientos que los científicos digan que se deben de tomar. No debe de haber diputados, ni presidentes municipales, ni autoridades judiciales, policía, llámese Guardia Nacional, como sea, que protejan a un solo talador de árboles.
tiene Morena la gran responsabilidad de llevar a efecto las políticas que el pueblo necesita y quiere. Ya el pueblo nos dio su voto. Ahora tenemos que lograr el respeto del pueblo, legislando, ejecutando y judicializando para que las leyes se cumplan en favor de la sociedad. No podemos creer que un solo puesto de la índole que sea o del poder al que pertenezca sea indiferente o sea cómplice de las acciones que tanto nos han depredado y nos han llevado a esta situación, como es este aumento de la temperatura de 55 grados en sensación térmica. Esto nomás se daba en el Valle de la Muerte, allá en California. Entonces, debemos de ser muy celosos que no haya un solo diputado inútil que nada más vaya a calentar la banca. Hay siempre en cualquier distrito 100 o 200 iniciativas que se tienen que hacer para adecuar a las leyes para que funcionen en beneficio de la sociedad. Es mentira que el diputado pueda ir a dormir a la curul, eso no es cierto. Todos los diputados siempre tendrán 100 o 200 iniciativas en su distrito, en su estado, en la nación, para mejorar el estado de la civilización en la cual persiste el Estado mexicano. Por eso es que Morena, y más que nada los militantes, debemos ser exigentes y en un momento dado aplicar las políticas que el compañero Stalin hacía. Tiene que haber la purga interna también, porque no podemos permitir que Morena se eche a perder y termine en el basurero. Tenemos que ser celosos del actuar de cada uno de los compañeros de Morena que ejerza una función y debemos ser los primeros garantes del bienestar de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Gilberto Sánchez. Le sugiero a los panelistas 1 minuto a cada uno y su conclusión. Ahorita que el ingeniero Gilberto Sánchez hacía mención de que debemos ser vigilantes del actuar de nuestros legisladores, toda vez que nosotros con el voto los llevamos a San Lázaro o a la Cámara de Senadores, es importante recordarles que Morena no tiene por qué elevar a la categoría de diputado plurinominal a un hombre como Sergio Mayer, que se ha caracterizado por insultar a nuestro presidente, burlarse del Tren Maya, burlarse de las megaobras que ha realizado en el actual gobierno y decir que no existe una sola obra benéfica para el país derivada del gobierno morenista. Ese tipo de antiobradoristas no deben ser diputados morenistas. Corremos el riesgo de que él reviente la mayoría calificada de diputados porque es enemigo de Morena y nuestro líder nacional de Morena lo está elevando a la calidad de diputado federal plurinominal. Esa es una vergüenza para los morenistas y no lo vamos a aceptar. Gracias, Alfredo Cadervino. 1 minuto, Marco Antonio Castellanos. Bueno, compañeras, compañeros, solamente añadir que la conciencia ecológica va ligada a la conciencia política. Lo que se debe de buscar para el futuro de México, a través de las políticas públicas que deberán pasar, como bien dijo el ingeniero Gilberto Sánchez, primero por el legislativo, tienen que llevar como objetivo fundamental el equilibrio y la armonía con la naturaleza y con la industria. Porque no olvidemos que tenemos que hacer políticas también públicas para la industria, que ya existen, pero reforzarlas. Porque en el modo de producción es donde se encuentra la problemática del deterioro del medio ambiente.
Por eso los protocolos de París como el protocolo de París, hacen grandes esfuerzos. Educación, entonces. Conciencia y participación política es fundamental también para que las políticas públicas tengan éxito. He dicho. Gracias. Gracias, Marco Antonio Castellano. Con esto vamos a cerrar el segundo bloque sobre el tema del ambientalismo. El tercer punto es una opinión sobre el desarrollo económico en el estado de Veracruz, y va a ser la ponencia nuestro amigo, el ingeniero Cuthberto Sánchez. Adelante, Cuthberto, sobre el tema. Bueno, en primer lugar, ahorita que se está poniendo un nuevo gabinete, ojalá y lo decidamos como lo hace la NBA para hacer un Dream Team, donde se lleva a los 12 mejores jugadores de más de 2 metros y son invencibles, hacen el Dream Team. Y no usemos el criterio que usa la Liga MX, donde hacemos changuitos porque nos va a ganar Guatemala o nos gana Venezuela. Aquellos que dicen que Venezuela está bien amolado, pues nos ganó en fútbol. Y miren que le ganó a una liga millonaria como es la Liga MX, que en sus criterios de selección, por eso hasta con Venezuela se pierde. ¿Por qué? Porque se llevan al hijo del directivo. Aquí Fidel Herrera metió al hijo de la diputada Gladys Merlín como titular en los Tiburones. Se llevan al compadre, al sobrino. Ojalá y no se usen esos criterios para la selección de los gabinetes, tanto federal como estatal. La corrupción en el deporte. Ahora, para el desarrollo económico de Veracruz, un servidor da una opinión que, advierto, no es vinculante. Si quieren, tómenla, y si no, pues quedará aquí grabado en el programa. El estado de Veracruz, como columna vertebral de su desarrollo económico, se tiene que apoyar en un eje que constituyen los puertos de Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos. No podemos creer que Guanajuato tenga más inversión extranjera directa cuando no tienen puertos. Aquí un puerto como los que menciono permiten que cualquier empresa lleguen sus insumos, hace su producto y lo saca de inmediato al puerto para su exportación. Aquí Tuxpan es la entrada más cerca al Distrito Federal. Tiene ahorita una planta de 600 megawatts que le da una independencia de energía que no se requiere conectarse al troncal nacional. Ahí existe. El puerto de Veracruz tiene la conexión de siempre con el altiplano, con el Valle de México, y es la entrada natural a la costa este de Estados Unidos y Europa. Aquí tenemos en el puerto de Veracruz, tenemos junto a la nucleoeléctrica de Laguna Verde, que también permite una autosuficiencia energética. En el sur del estado tenemos a Coatzacoalcos, que tiene una autosuficiencia energética que le proporcionan las presas del sistema Grijalba-Usumacinta. Aparte, tiene la ventaja Coatzacoalcos de tener la conexión con el Pacífico y con el Atlántico. Esa es la columna vertebral sobre la que debe gravitar el desarrollo económico de Veracruz. Debemos de salir a disputar el nearshoring para que aquí llegue la inversión extranjera. Ahora, se tienen que hacer 4 ejes transversales. El primero yo lo llamo el eje de las Huastecas, que sale de Tuxpan y nos tiene que conectar hacia San Luis Potosí, hacia Querétaro y toda esa zona industrial que es la de mayor crecimiento económico actualmente en el país. Tenemos que desarrollar el segundo eje transversal en el puerto de Veracruz hacia Córdoba, Orizaba, Puebla, el Valle de México. Nos tenemos que recordar que a comienzos del siglo XX, Orizaba le llamaban la Manchester mexicana, porque era de lo más industrializado en el país. Como tercer eje transversal, tenemos que hacer
un desarrollo entre los gobiernos del estado de Veracruz y el de Oaxaca, entre San Andrés Tuxtla y la carretera que va a dar a Tuxtepec, Oaxaca, para que toda esa zona se desarrolle, para que sean productores de los bienes agrícolas y ganaderos que demanda el estado de Veracruz y Oaxaca. Y como cuarto eje, pues está el natural del corredor transísmico que conecta con el Pacífico a través de Salina Cruz. Es una columna vertebral. Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, 4 ejes transversales. Eje de las Huastecas, eje de Veracruz, Puebla, eje San Andrés, Tuxtepec y el eje Coatzacoalcos, Salina Cruz. Ahora, una vez que tengamos esto, que les vuelvo a comentar, Querétaro no tiene el agua que Veracruz tiene y sin embargo captan mayor inversión extranjera que Veracruz. Tenemos que salir a vender a Veracruz. Tenemos que tener oficinas permanentes en el norte de México porque entre los estados de Baja California hasta llegar a Tamaulipas, cada estado de estos cuenta de 8 a 11,000, 12,000 maquiladoras. Muchas de ellas necesitan la ampliación de sus proyectos y qué mejor que brindarles que vengan a invertir al estado de Veracruz por la bondad de los puertos y de los ejes que mencionamos. Les comento, en Altamira se han parado plantas petroquímicas por falta de agua para la producción. Muy bien, pueden venir a sentarse acá. En Arizona, el último ingenio que existía en el estado de Arizona cerró. ¿Por qué? Porque no tienen agua para funcionar. Muy bien, se les puede crear aquí un hinterland donde en el consumo y producción de caña ellos puedan poner muy bien su factoría como ingenio. Estas gentes hay que salir a invitarlas. No van a venir por sí solos. Es un esfuerzo que tenemos que hacer y que a la fecha no se hace. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos lugares en inversión extranjera directa. Un servidor da su humilde opinión y estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, Culberto Sánchez. Con esto vamos a terminar nuestro programa. Gracias por vernos y escucharnos desde la izquierda humanista. Quiero también informarles que ya tenemos una página también en YouTube, todos los programas. Hoy es el 13º programa que tenemos desde la izquierda humanista. Así es. Temas diversos, históricos. Estuvimos en la etapa electoral también, tiempo de las mujeres, origen de la izquierda. Varios temas diversos, muy interesantes. Incluso tuvimos un programa especial sobre la muerte, sobre un aniversario luctuoso del ingeniero Humberto Castillo, también muy interesante el tema. Y con esto terminamos. No sé, una opinión del ingeniero Humberto. Únicamente que desde la izquierda nos congratulamos de la liberación de Julián Assange. Qué bueno, porque él es un adalid de la libre expresión y magnífico que haya recuperado su libertad. Ese gran hombre que será un ícono de la libre expresión para generaciones futuras. Lo tenemos que recalcar en este programa. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Culberto. Gracias a ustedes, a nuestro auditorio, por vernos y escucharnos. Nos vemos la próxima semana con temas de interés social y político. Gracias por vernos y escucharnos. Bien, bien, bien.